Bienvenidos al discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Yo soy tu hermano Junior Malca y el día de hoy estudiaremos el paso número 2. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a suscribirte en este canal y compartir este video con otros creyentes para que también sean bendecidos. En la descripción he dejado el enlace para un test que podrás resolver cuando termines este paso. El día de hoy veremos el tema seguro. Y vamos a ver cómo Dios me da seguridad, cómo Dios me da una advertencia y también una alternativa. Pero antes de comenzar, respondamos algunas preguntas previas. Anota en tu cuaderno si es verdadero o falso, porque al final daremos las respuestas a estas preguntas. ¿Ahora puedo estar seguro de que soy salvo? Anota tu respuesta en un cuaderno aparte. ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Al final de la lección del día de hoy, responderemos a estas preguntas. Comencemos con la primera parte. Dios me da seguridad. Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba seguro que no había nada que nos podía separar del amor de Dios. No hay ninguna circunstancia o adversidad que te aleje del amor de Dios. Leamos Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con estos versículos respondamos las preguntas del 2 al número 7. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús según el versículo 28? Él nos ofrece vida eterna. ¿Quién da esta vida eterna? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz y de su sangre derramada. Es que nosotros tenemos este regalo maravilloso. ¿Puede terminar algo que es eterno? No, porque si no, no sería eterno. Y notemos el énfasis que tenemos en este versículo, donde dice, yo les doy vida eterna. Está en tiempo presente, lo que significa que ya tenemos vida eterna. Esta vida eterna no comienza cuando nosotros morimos, sino desde el momento en el que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Cuándo pereceremos? Según el versículo 28, dice que jamás. ¿Por qué no pereceremos jamás? Porque tenemos vida eterna y sabemos que algo eterno no tiene fin. Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo, según el versículo 28, dice que no existe ninguna posibilidad. Es más, habíamos leído en Romanos que no hay ninguna circunstancia que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Y podrá alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? En el versículo 28 dice, no, que nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Y en sus manos estamos seguros. En sus manos nuestra eternidad está segura. Leamos ahora Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Respondamos ahora las preguntas 8 y 9. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Según el versículo número 13, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa sellados?
Un sello es una señal o un distintivo, lo que significa que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos distinguidos, somos señalados como posesión de Dios, somos hechos hijos de Dios. ¿Y cuándo hemos sido sellados? En el momento en el que nosotros creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía. Esas son las arras, es el aval, la garantía de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo y que somos sus hijos y que nadie nos arrebatará de su mano porque somos su posesión. Leamos primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta es, ¿tiene usted vida eterna? Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? Es una pregunta que debemos de responder. Personalmente, yo sé que tengo vida eterna porque la palabra de Dios lo dice así. Y yo creo que la palabra de Dios es fiel, es infalible y perfecta. Dios no es un mentiroso, Dios no es hombre, Dios es perfecto. Ahora vamos a meditar en esta seguridad que Dios me da. Pecar es hacer, decir o pensar algo contra la voluntad de Dios. Aunque sé que Dios me ama, también sé que Dios aborrece mi pecado. Piensa y anota 2 razones por las cuales tú crees que un cristiano debe evitar el pecado. Puedes pausar el video para responder esta pregunta. Espero que lo hayas hecho. Personalmente creo que un cristiano debe evitar el pecado porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Y en segundo lugar, porque ya he sido rescatado de la condenación del pecado. ¿Cómo podría volver a la inmundicia y suciedad de la cual he sido rescatado? No debería hacerlo. Si has descargado la lección del Discipulado Nueva Vida en Cristo número 1, al final del libro hay algunos recursos. En el apéndice 2 hay una lista de varios versículos que dicen quién soy en Cristo y describen cuál es tu posición cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Sería muy interesante y útil que leas estos versículos y los medites. Yo personalmente he leído y he sacado varias palabras claves y he formado un hermoso dibujo con palabras que resumen quién soy yo en Cristo. Soy sal de este mundo, soy santo, elegido, libre, justo, siervo, heredero, soy un nacido, soy un miembro, hijo de Dios. Te animo a que leas todos estos versículos y medites en ellos y anotes cómo te sientes al leer estas afirmaciones y qué confianza te da. Ahora veremos la segunda parte. Dios me da una advertencia. Vimos en Romanos 8, 38 y 39 que Dios nos ve con ojos de amor. Pero ahora que ya soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La iglesia de Roma cayó en un error. Ellos dijeron, si por causa del pecado Dios nos mostró su gracia abundante, entonces, ¿por qué no pecamos más para que la gracia y el amor de Dios abunde más? Es más, si pecamos más, entonces el amor de Dios hacia nosotros es mayor. Pero Pablo refuta esta lógica humana diciendo, de ninguna manera, porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque debemos evitarlo, porque a Dios no le agrada, porque Dios odia el pecado. Entonces, debemos evitar el pecado.
Ahora leamos Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 10. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora respondamos las preguntas 12 y 13. Como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios me disciplina? Según el versículo 6. Me disciplina porque me ama. Me disciplina porque soy su hijo. Esa es la razón por la que Dios nos disciplina. Nadie podría disciplinar a otra persona que no sea su hijo. Sería un delito. Dios solamente disciplinará a sus hijos. ¿Y para qué me disciplina Dios? En el versículo número 10 vamos a entender que Dios me disciplina porque quiere que participemos de su santidad. La disciplina se usa para corregir. Y a veces nosotros necesitamos corregir también nuestra mala actitud, nuestra mala accionar. Entonces Dios permite o Dios nos disciplina para corregirnos. ¿Y cuál es ese mal accionar? No actuar conforme a la voluntad de Dios. Un hijo siempre hará la voluntad de su padre. Un hijo de Dios hará la voluntad de Dios. Ahora veamos la tercera parte. Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, porque sabemos que a Dios no le agrada el pecado. Pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Esto significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. Para entender la salvación debemos recordar que en el pasado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la obra de Jesucristo en la cruz y su sangre derramada nos libró de la condenación del pecado y podemos decir ahora que tenemos vida eterna porque en el momento preciso que aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Pero aún ahora, en el presente, tenemos luchas con el pecado y necesitamos de la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida, junto con una vida de oración y de obediencia a su palabra para librarnos de la influencia del pecado. Pero vendrá un día cuando Cristo venga y derrote el pecado y nuestros cuerpos sean transformados y nuestra naturaleza sea cambiada. Y como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, donde el pecado ya no causará ningún estrago en nuestra vida? Pero ¿qué pasa si pecamos? Si pecamos, no perdemos nuestra salvación, pero sí comunión con Dios. Debemos recordar que el pecado causa separación entre Dios y el hombre, pero Dios es nuestro Padre y Él es amoroso con nosotros, que ha provisto de una salida para la tentación y también la manera de cómo debemos acercarnos a Él cuando pecamos. Eso lo estudiaremos en el paso número 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, dicen de la siguiente forma. Por favor, presta mucha atención. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo hay un fundamento, un lugar en el cual podemos estar seguros. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, ¿qué son estos elementos? Estos elementos son nuestras acciones, nuestras obras, mientras estemos en Cristo Jesús.
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es este fuego? Este fuego es un juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Y por qué permanecerá algo que hemos edificado? Porque lo que hemos puesto sobre Jesucristo son buenas obras. Pero si no pusimos buenas obras, si la obra de alguno se quemare y no quedaría nada, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo cristiano tendrá un juicio, pero este juicio no será para saber si es salvo, sino para probar sus obras. Las obras están representadas por el oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, que es como paja, hojarasca, son hojas secas, es decir, una obra que no tiene ningún valor. Si fueran agradables a Dios, entonces recibiremos un premio, y esto estudiaremos más adelante. Y si no lo fuera, perderemos estos premios especiales. Pero nuevamente, estos premios no son la salvación, pues ya la tenemos, y como dice la palabra de Dios, es eterna. La pregunta es, ¿tendrá usted premios o apenas será salvo? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué estamos edificando sobre Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida eterna? ¿Qué estamos haciendo con Jesucristo? ¿Estamos haciendo su voluntad o no? Si estamos haciendo su voluntad, estamos amontonando o edificando oro, plata, piedras preciosas. Pero si no hacemos su voluntad, nuestras acciones son como madero, heno y hojarasca, que simplemente el día del juicio se quemarán y no quedará nada. Si bien es cierto, seremos salvos, pero no recibiremos ninguna recompensa y entraremos a la presencia de Dios avergonzados por no haber cuidado o edificado bien. Ahora vamos a responder a las preguntas que teníamos al comienzo. ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? Sí, y la palabra de Dios lo dice. Tenemos la seguridad a través de la palabra infalible de Dios que tenemos salvación. ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Falso. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santidad y comunión con Él. Quiere que vivamos una vida lejos del pecado. Quiere que amemos la santidad y que odiemos el pecado. Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Así es. La salvación no se pierde, pero ten mucho cuidado porque las recompensas sí se pierden. Y como les decía hace un momento, qué difícil, qué horrible será entrar a la presencia de Dios sin ninguna recompensa, avergonzados. Si bien es cierto, seremos salvos, pero seremos avergonzados también. Para crecer, ahora les voy a retar a que puedan memorizar el versículo de este tema, Juan 10, 27 al 28, pero además es muy importante que puedas memorizar los libros de la Biblia. Esto te ayudará a encontrar los textos de una forma más rápida. Empecemos con los primeros libros del Nuevo Testamento. Además, no olvides leer los libros de San Juan, capítulo 8 al 14. Si has seguido la primera lección, ya has leído los capítulos 1 al 7. Ahora seguimos del 8 al 14. Recuerda, un capítulo por día. Y como te dije, sería muy interesante que hagas anotaciones de lo que más te gustó de cada capítulo, de lo más resaltante, de lo que fue significativo para tu vida. Y no olvides ponerlo todo en oración para que tu vida espiritual siga creciendo día con día. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima lección.